Muy buenas tardes. Nuestro siguiente tema es con la doctora Silvia Lima Ojeda. Ella es médico especialista en comunicación humana, foniatría y audiología, con certificación en las mismas, diplomados en disfagia y autismo. Actualmente labora en el CRID, en el CEREDI de Jalisco y en hospitales de Secretaría de Salud. Muy buenas tardes, doctora Silvia. Hola, buenas tardes. Bueno, es un gusto la invitación y vamos a empezar. El día de hoy me gustaría platicarles sobre lo que son las unidades funcionales y el lenguaje como una base inicial y posterior platicar más sobre lo que es el desarrollo del lenguaje. Pero primero hay que entender cómo y diferenciar que no es lo mismo un niño o una persona que tiene un problema de lenguaje a una persona que tiene un problema de habla y otro de voz. Cada uno se desarrolla diferente. Y como nuestro enfoque principal va a ir en relación al desarrollo del niño, vamos a entender qué sucede en ese proceso de lenguaje. Una de las poblaciones que más me toca evaluar y me he dedicado muchos años, ya van 23 años, al área de desarrollo del lenguaje y los trastornos que involucran a la población infantil. En los últimos años me he dedicado en gran parte de mi trabajo a evaluar el desarrollo del lenguaje en la población de niños menores de 5 años. No por eso no dejo de evaluar a los demás, pero son unas bases primordiales que tenemos que entender. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué sucede con el desarrollo del niño y por qué es tan importante evaluarlo? También lo saco a colación por lo siguiente. Después de la pandemia, por situación de pandemia, aumentó la población de niños con trastorno del lenguaje. ¿Y por qué? Porque olvidamos este origen. ¿Qué es lo que lo está ocasionando? No precisamente se trata que si la lengüita, que si el paladar, esto va, trabajan en equipo. Es una parte de, pero no inclusiva. Lo más importante es ver el origen de la patología del desarrollo del lenguaje y cómo nosotros, en donde nos encontremos, podemos orientar a los papás de por qué es tan importante el estimularlos y por qué es tan importante entender que el cerebro trabaja de los dos lados, no solamente de un solo lado, y que no solamente en la boca es donde se va a dar el lenguaje interviene en un todo, no es solamente en la boca. Por eso vamos a ir entendiendo en forma general qué son las unidades funcionales y la relación que tienen con el lenguaje. Bueno, recordemos que el lenguaje ha ido evolucionando. También recordemos que el lenguaje es una parte de cómo nos permite comunicar. Y nosotros podemos comunicarnos de cualquier manera. Pero ya cuando nosotros generamos un pensamiento y unas ideas y las podemos expresar, eso es el lenguaje. Y que tenemos una capacidad, una cognición, una capacidad para poder comunicar, ya sea utilizando el lenguaje hablado o utilizando otra manera de comunicar. Anteriormente, nuestros antepasados, ellos se podían comunicar en la prehistoria. Lo hacían de una manera con dibujos o quizás de acuerdo a lo que podemos ver, pues ellos se comunicaban con gestos, con golpes, pero ya daban una comunicación, ya hacían sentir algo que ellos les permitía comunicar. ¿Y qué era? Daban un mensaje y ese mensaje tenía un emisor y un receptor. Quien da el mensaje y quien lo recibe. El mensaje debe de estar de acuerdo a dos personas que tienen en una misma comunidad para que se puedan comunicar. Es, por ejemplo, si está un hombre de la prehistoria y me encuentro actualmente con los chavitos ahorita que son cibernéticos, pues obvio que la comunicación no se va a dar, porque cada quien tiene un sistema. Al principio no se dará, pero después se comprenderá un sistema que nos permitirá darnos cuenta que
y cómo yo lo puedo comprender. Y eso es lenguaje, que sería una forma de comunicar. En los niños hay un sistema de comunicación que requiere niveles prelingüísticos. Si no tienen estos niveles prelingüísticos los niños, pues no van a tener ese sistema de comunicación. Desde ahí viene, los niños quieren comunicar porque tienen un sistema cerebral, un sistema nervioso, una función que les permite decir, ya es momento de comunicar. Pero eso, ¿desde cuándo lo tienes? Desde que te desarrollas en el útero, en el vientre de tu madre, desde tú genéticamente ya tienes un sistema para poderte comunicar. Ya tienes un vocabulario, un lexema, unos fonemas, ya vienen todos aquí ya viene toda esa información en tu cerebro. ¿Y desde cuándo lo estás desarrollando? Desde el útero. ¿Y desde cuándo? Desde que se une un espermatozoide con un óvulo y entonces ya se va generando vida. Desde ahí ya genéticamente tienes una predisposición a desarrollar un lenguaje, pero tienes que llenar unos niveles prelingüísticos que después los vamos a ir comentando. Entonces, recordemos que entonces el lenguaje, la evolución del lenguaje ha sido compleja, es desde un sistema biopsicosocial y aparte es una forma natural de comunicar. Si nosotros nos damos cuenta desde el momento en que un niño es un bebé, ya genera un sistema de comunicar, pero el niño tiene que tener un desarrollo también, un neurodesarrollo para poderlo comunicar. Es decir, el niño tiene reflejos, tiene atención, tiene movimientos, tiene una atención visual, auditiva, un reflejo en su cuerpo, un movimiento que va enfocado hacia algo. Todo eso lleva a un proceso de desarrollo y lleva a un sistema de comunicación. No cuando nace un niño, luego va a decir, mamá, dame de comer. Todo lleva un proceso madurativo y de neurodesarrollo. Y dependiendo de los analizadores que tenemos a nivel cerebral, es como van a irse desarrollando esas áreas conforme va el proceso de desarrollo psicomotor, adaptativo, social, pensamiento, cognición y lenguaje. El lenguaje entonces va muy de la mano de la cognición y de tu desarrollo en forma general. Si tú no tienes una cognición suficiente para comunicar, entonces tu nivel de desarrollo va a ser más abajo. Ese es el sistema de lenguaje que vas a tener para poder comunicar. Entonces, anteriormente teníamos a unos neuropsicólogos, neurólogos, anatomistas, que ellos dijeron que el cerebro tenía un área en que se podía comunicar, pero que esta área la dividían por específicamente, cada área hacía una función y que cada área determinada, esa era la función que le tocaba hacer solamente en un solo lugar. Pero ya después dijeron, no, no es cierto, no es solamente en un lugar. Tenemos que darnos cuenta que el cerebro trabaja en equipo, no es unilateral. Ustedes dense cuenta que si nosotros nada más trabajamos de un lado, todo el sistema que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en un CEDERI, un Centro Regional de Desarrollo, ¿qué sucede? Si nada más yo estuviera en el área de comunicación y yo tratara de ver motor, nutrición, peso y talla, darle las terapias físicas, darle la evaluación de desarrollo psicológico, no puede ser, porque una parte no se complementaría en ese proceso de rehabilitación o de intervención en un niño. Es un todo. Y recordemos que el cerebro trabaja en un todo, no solamente trabaja en un área. Entonces se dieron cuenta que el trabajo del cerebro es general. Cada área tiene una especificidad, pero trabaja en equipo. Por ejemplo, sabemos que tenemos el área frontal, el área temporal, el área occipital, parietal, y que cada una tiene una especialización. Por ejemplo, el área auditiva, el área temporal, se dedica específicamente a las características cualitativas del sonido, lo va reconociendo gracias a la información que recibe por los pares craneales, en este caso el nervio octavo par craneal que le da la información, el auditivo vestíbulo coclear. Entonces, ¿qué sucede? Recibe las características cualitativas de la información auditiva, pero todo el nervio, desde la cóclea hasta toda la vía auditiva, va haciendo una función. No nada
más hasta que llega aquí al cerebro, ¿no? Desde que lo detecta, va haciendo una función para poderle dar una definición al final. Es, por ejemplo, cuando vamos y lavamos un carro. Entra el carro, desde el principio, pues tienen que irlo mojando, enjabonando, y después lo van así con unos cepillos, le empiezan a tallar todo el carro, y hasta que después otra vez lo vuelven a enjuagar y ya sale el carro. Así es como entra la información. Llega de una manera y termina de otra forma, más específica. Eso es lo que hacemos, diríamos, el área auditiva. Pero el área auditiva no solamente se va a ver así, también se va a ver qué es lo que recibo del sonido, qué características fonológicas, fonéticas, cada uno de los sonidos que estoy recibiendo, qué características y cualidades tiene para que forme una sílaba. Y una sílaba, ¿cuándo va a formar una palabra? Y esa palabra, ¿con qué se va a relacionar? ¿Con qué campo semántico lo voy a relacionar? ¿Y qué definición le voy a dar? Y de acuerdo a esa definición, ¿qué forma visual le voy a dar? Y si tiene un sabor, un olor, lo que yo estoy escuchando. Todo eso es como trabaja el cerebro, desde una sola parte hasta que se vuelve un todo. Y eso es lo que permite que se dé el lenguaje. Una comprensión, un conocimiento de cada concepto para darle una denominación. Y así es como lo comentaba el gran maestro, lo que fue Alexander Luria. Él decía en relación y los principales de la neurociencia cognitiva, él explicaba que cada área tiene un analizador y tiene cada analizador o cada corteza de esa área va a ser una función. Es como una escalera y cada escalera va a tener un escalón. Entonces, cada escalón va a tener una función. Por ejemplo, tenemos el primer bloque funcional que no solamente se va a dedicar a mantener el tono cortical, sino que va a estar relacionado con otras áreas para que pueda darse esa función. Es decir, cómo es la manera de que yo pueda respirar, cómo es la manera de que yo pueda, mi sistema nervioso estar funcionando, mi sistema cardíaco, mi sistema respiratorio, todo eso necesita estar funcional para que yo pueda poner atención. Al igual lo que va a ser las características de las palpitaciones del corazón, las características del intestino, cómo puede ir absorbiendo el alimento para que yo tenga un tono. Eso es algo primordial. Y después también que mi relación de mis emociones, cómo está ese sistema límbico, este sistema que les menciono reticular y cómo llega toda esta información hacia el cerebro. Eso es algo bien importante para que me mantenga en vigilia y me mantenga con atención, reconocimiento del dolor, la intensidad, el umbral que yo tengo para poder aprender. Entonces, son de las características que llamamos el primer bloque funcional. El siguiente bloque funcional, nos vamos a dar cuenta que ya es cuando llegan todos los pares craneales y también lo que vienen siendo los órganos de los sentidos, que recordemos que no son 5, sino que son 7. Entonces, ¿qué hacemos? Llega cada uno y da una información de todo lo que está al exterior. ¿Y cuáles son estos? Pues tenemos ya desde lo que es el tacto, el gusto, el olfato, la parte propioceptiva, la parte vestibular, la parte visual, la parte del gusto, auditiva, toda esta información es el segundo bloque funcional. Entonces va llegando a cada una de las áreas, lóbulo frontal, parietal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal. Pero ya pasó un primer bloque, ahora seguimos con el otro bloque y cada una de estas áreas se va a analizar. Lo van a razonar y vamos a detectar qué es la información que yo estoy recibiendo y cada área específica. Pero aunque sean específicas, en cada área de la corteza, en cada lóbulo, va a ser como escalones ahí mismo. Ya llega el sonido, veo las características cualitativas del sonido, ya después veo las características cuantitativas y la voy relacionando con las otras áreas. Por ejemplo, lo que viene siendo el área de la palabra de mamá, el sonido de mamá, la voz de mamá, que yo ya la reconozco desde el útero, le doy un significado porque ya detecté esas cualidades del sonido. Pero ya después que veo a mamá, ya le doy un significado y aparte las funciones que hace mamá, ya le doy una denominación. Entonces ya tengo un significado significante por toda esa información que yo recibí y que aparte la estoy corroborando con todos los demás lóbulos. Y ya me dicen, el término de mamá es, pero ya con una definición clara y concreta de quién es mamá.
Y es así como comenzamos con lo que va a ser el tercer bloque funcional. Bueno, como les decía, de acuerdo al área donde le toca hacer el analizador auditivo. Después tenemos a lo que viene siendo la especificación de cada uno. Cada área se vuelve más específica, pero tiene una curva, bajan solas. Y hasta que lleguemos a lo que viene siendo el tercer, las partes iniciales de los diferentes bloques de función específica. De la parte final, que es la parte frontal. Ya la parte frontal dice, bueno, ya supiste que cómo huele, quién es, mamá. Y ya le das un término y una función. Y tú sabes que mamá es un significado. Y dirigido, eso sería lo normal. En algunos procesos de desarrollo ves a una mujer y como esa mujer se relaciona con lo que tú primero aprendiste, que es mamá, vas a decirle a las demás mujeres, mamá, mamá. Pero ya cuando tú analizas y vas madurando de acuerdo a tu edad de desarrollo y vas madurando ese concepto, ese es el proceso de desarrollo del lenguaje, y dices, no, esa señora tiene cabello largo, mi mamá lo tiene corto. No, mi mamá tiene estas facciones. No, mi mamá vive en mi casa, mi mamá está junto conmigo, mi mamá es la que me satisface mis necesidades, esa es mi mamá, esa es otra señora. Entonces ya es cuando gracias a lo que es el tercer bloque funcional, que vendría siendo la parte frontal. Pero también les mencionaba que necesitamos para el desarrollo del lenguaje la integridad de esta corteza, la integridad de las funciones corticales que les acabo de mencionar, un nivel de capacidad mental, un reconocimiento de todo lo que está a nuestro alrededor gracias a los órganos de los sentidos para que podamos dar nosotros una definición. Y uno de los principales es lo que viene siendo el oído. El oído es uno de los principales que recibimos la información del exterior y el oído se divide, pues no es la finalidad, pero sí debemos de recordar que tiene una parte externa, media, interna y que aquí empieza la parte de la magia de poder escuchar a partir de la cóclea. Y cada área de cómo se va pasando el sonido a nivel del tallo cerebral hasta llegar a la corteza hace una función y cada función va a ser una cualidad del sonido y una característica del sonido para que vayamos reconociendo y definiendo lo que vamos escuchando. Obvio que hasta acá arriba la corteza ya le damos una definición completa, pero tuvimos que haber pasado por cada una de estas áreas para darle esa definición. Cuando no logramos esa definición, vamos a tener algo que se llama hipoacusia. Esto es algo bien importante de determinar y comentar, porque cuando tú tienes uno de los órganos de los sentidos, que es el principal, que es la parte auditiva, te va a permitir reconocer toda esta información auditiva y que no solamente la vas a ver visual, sino que ya le das una definición también gracias a lo que escuchas, lo relacionas de una forma visual y entonces ya le puedes dar más fácil un concepto. Pero no por eso no quiere decir que no desarrolles un lenguaje. Claro que lo vas a desarrollar, pero de una manera diferente. Siempre y cuando que vaya en relación a tu parte cognitiva, aunque recordemos que el desarrollo del lenguaje tiene una función biopsicosocial, es decir, cómo está tu parte biológica, cómo está tu parte psicológica y cómo está tu parte social. A nivel psicológico definamos también lo que es tus habilidades de neurodesarrollo y tu desarrollo y tu nivel de capacidad mental para que desarrolles un sistema de comunicación y un lenguaje. Gracias a la integridad de los bloques funcionales y de los órganos de los sentidos que te permiten reconocer lo que recibes al exterior y con una lengua de un medio que sea en común para que puedas desarrollar un lenguaje. Eso es algo muy importante, pero sí lo puedes desarrollar, ya sea a manera de señas, gestos, expresiones, a manera también en forma gráfica, con dibujos, imágenes. Tú puedes tener una comunicación y generar un lenguaje. Pero cuando tú no tienes una de las áreas que son las principales, dentro de las principales, la parte auditiva, entonces vas a desarrollar algo que es una hipoacusia. Y bueno, las causas de la hipoacusia son varias y que también nos va a producir una lesión a nivel de la cóclea. Y podemos tener que esta pérdida auditiva puede ser causada por una lesión a nivel de la cóclea o también alteraciones en malformaciones craneales. ¿Y cuándo lo puedes detectar? Desde que nace. Por eso la importancia de hacer el tamiz auditivo y definirlo.
Por eso a cada niño que acude, para que nosotros podamos hacer una evaluación del lenguaje, ir valorando esas características de la integridad de lo que es el sonido y la integridad del neurodesarrollo de los niños, empezando con uno de los órganos de los sentidos, que es el oído. Tenemos que hacer en el consultorio una evaluación desde cavidad oral, cómo se encuentra esa boca, qué características tiene, y las características de ese niño, cómo coopera, no coopera, porque el primer se llama processing. Ok, ahora vamos a platicar sobre lo que viene siendo las etapas de desarrollo del lenguaje. Ya entendimos que es necesario las funciones corticales y ya entendimos qué más necesitas para desarrollar el lenguaje. Ahora vamos a hablar de una forma general, vamos a ir viendo esta parte. Muy bien, ahora vamos a entender cómo es lo normal de desarrollo del lenguaje del niño y cómo se va clasificando ese desarrollo del lenguaje. Ya entendimos que es genético, que necesitas una estimulación para que se pueda desarrollar el lenguaje. Y que también, ¿qué más? Ya vimos la parte de las funciones corticales. Ahora vamos a ver que también es importante, como se los mencionaba, evaluar lo que es la cavidad oral, las características de la cavidad de los procesos del lenguaje oral. Recordemos también que cuando hacemos unas funciones desde pequeños, que es la succión, la deglución, y que estas características deben de darnos cuenta de cómo está nuestra cavidad oral, nuestra lengua, ese lenguaje expresivo. Cómo está la función de la orofaringe, la laringe, el nasofaringe. Si nos encontramos con un problema de oído medio, si nos encontramos con unas anginas muy grandes, flujos, si hay algún problema de inadecuado de la masticación, deglución, todo eso en el área de en el desarrollo normal del lenguaje, porque esto también va de la vía auditiva, la vía sensorial, y entendamos que todo esto lleva a desarrollo toda la parte de los órganos de los sentidos y también por adaptativo personal social, como lo mencionamos, el lenguaje es biosocial, biopsicosocial. En los niños se va a dividir en diferentes etapas, que tenemos los prerequisitos. ¿Y cuáles son estos prerequisitos necesarios? Mantenerla, tener un tono, también hacer respeto de turno, hacer una atención visual, atención auditiva. Tenemos que tener esta adaptación, también lo que va a hacer la intención comunicativa. Eso es algo muy esencial para que pueda desarrollarse el lenguaje, limitar el desarrollo normal del lenguaje. Si tampoco tenemos la integridad a nivel cognitivo, también va a limitar el desarrollo del lenguaje. Como hemos platicado, tiene diferentes componentes. ¿Y cuáles son estos componentes? Lo que es la forma, el uso del lenguaje, que es la información que yo voy a recibir. Los componentes del uso, cómo me comunico, si lo hago en una forma oral o utilizo otro sistema de comunicación. Entonces, ¿cuáles serían los del lenguaje? Pues vamos a ver, o también le podemos decir, dos elementos que también forman este lenguaje. ¿Cuáles vienen siendo? La parte fonológica,
fonética, la parte también que le llamamos nosotros léxicos. ¿Qué es? ¿Cómo recibo los fonemas? ¿Cómo los integré? ¿Cómo los reconocí? ¿Cómo les di el punto y modo al momento de reconocerlo mentalmente para poderlo reproducir? Y después la parte morfosintáctica, cómo estructuro monosílabos, bisilábicos, trisilábicos, y cómo voy utilizando plural, singular. Después la parte léxico, cómo es esa información que yo recibo, significado, significante, denominaciones que yo tengo alrededor, y cómo es esta información y cómo la voy a utilizar para poder comunicar, que esa es la parte pragmática. Todo ese vocabulario viene apareciendo desde tus rutinas que tú vas empezando de la vida diaria, y ese léxico que es muy común que empiezas a escuchar desde que estás en el útero hasta cuando ya sales, y que utilizan papá y mamá, que son los primeros que te van a enseñar ese tipo de desarrollo del lenguaje, y el léxico que vas a ir reconociendo, y aparte los que te van a empezar a dar la estimulación del lenguaje. Recordemos que también, porque gracias al juego y gracias a la maduración sensorial de los órganos de los sentidos o las etapas sensoriales, es como tú ya vas a tener ese tono, esa capacidad de poner atención y de aprender toda esta información que existe. El juego es uno de los principales y la manera que el niño aprende. Acuérdense que desde las etapas, como lo decía Piaget, los procesos en que el niño se va desarrollando en el juego, gracias a que ya también tuvo un desarrollo motor y gracias a que, como decían, esta parte, que si tú te pones a un medio, vas a reconocer más cosas y vas a tener más léxicos y vas a tener más curiosidad de descubrir. ¿Y cómo vas descubriendo? Inicialmente con el juego significado, y los que te lo estimulan son los padres. Pero si el padre no estimula porque se pone a estar jugando con su celular y al niño nada más le empiezan a dar un biberón o un chupón que le está generando malos hábitos orales, y entonces ese niño tiene un léxico muy corto y no va a aprender a jugar. Entonces, ¿dónde va a venir todas estas etapas y estas dimensiones del lenguaje? ¿Cómo las va a ir aprendiendo? Conforme la estimulación que tú le vayas dando. Y hago mucho hincapié en esto, en tener esos prerequisitos. Porque ahorita, por ejemplo, me llegan muchos niños autistas, y no es cierto que sean autistas. O sea, la mamá ya llega y dice, el niño no me hace caso, doctora, está en su mundito y solamente se pone a vocalizar él mismo y no me hace caso, parece como que no escucha. Y no es verdad. Cuando tú empiezas a jugar con el niño, avientas una pelotita y empiezas a manejar voz de mando y el niño voltea y el niño te sonríe y hace contacto visual, pues no hay autismo. O sea, son cosas que si el niño no sabe jugar y no le están dando una estimulación, sí pasó una pandemia y no hubo ese, y utilizamos todos cubrebocas, y eso limitó su desarrollo en los niños, pero también los papás lo están limitando, porque ¿qué pasó también? Muchos tuvieron que aprender a trabajar en línea, se hizo otra forma de desarrollo, y aparte el niño pues lo dejaban ahí en una cunita o lo dejaban con los juguetes, mientras papá o mamá tenían que trabajar. Y ahí se quedó, ya se quedó una costumbre, entonces el niño sigue teniendo esa etapa de desarrollo, pero limitada. Por eso es muy importante reconocer en qué etapa lingüística y etapa fonológica se encuentra el niño. ¿Por qué? Yo puedo tener un niño de 4 años y se puede encontrar a nivel de 2 años. No porque tenga 4 años quiere decir que ya voy a estar en ese nivel. Si ya tienes un trastorno, digo los niños que tengan algún trastorno, tenemos que ubicarlos en qué etapa se encuentran. Pero para eso tenemos que ver lo normal y lo que se necesita, una forma normal para que se desarrolle el lenguaje. Entonces entendemos de una manera general que las etapas lingüísticas a partir de los 2 a 4 años en forma general es una etapa que nosotros le llamamos que primero el niño va desarrollando palabras. El niño primero, después del balbuceo, empieza, o sonidos culturales, después sigue un balbuceo que se va dividiendo en diferentes etapas, y ya después viene el nivel de la palabra yuxtapuesta, es decir, utilizan una consonante o una vocal para irle dando un significado, aunque no sea integrado, íntegro. Por ejemplo, pueden decir, en vez de este, digan eti. Eso ya significa es este, y ya le está dando una definición y apoyado con una seña y un gesto. O si no, también empiezan con las onomatopeyas, vocalizaciones, que ellos ya le están dando una definición hacia algo que les produce un significado. Entonces, después de ahí seguimos con lo que es la palabra, ya la palabra bien definida y dirigida. Y posterior decimos que es palabra frase, frase yuxtapuesta, y después tenemos lo que es una frase telegráfica. En la frase telegráfica tratan de hacer toda una palabra, puede ser más corta y puede ser que tengan omisiones, integren o no fonemas.
Entonces tenemos de los 2 a los 4 años, el niño empieza a usar combinaciones de palabras, esto va aumentando su vocabulario. Recordemos que lo normal de un niño a los 2 años es que tenga un vocabulario entre 150 a 250 palabras. Debería de serlo dentro de lo normal. Puede ser que se encuentre en esos niveles, pero quizás se encuentre con palabras y ya esté iniciando con una palabra yuxtapuesta, como les decía, o ya está haciendo una frase yuxtapuesta. Después de esto van desarrollándose los fonemas. Los fonemas van a ir adquiriéndose conforme va haciendo la etapa de desarrollo de cada uno de los niños. Cada fonema tiene una edad de desarrollo. Y entonces no podemos decir que todos los fonemas se van a desarrollar al mismo tiempo. Entonces tenemos los estadios prelingüísticos, que es la etapa del juego vocal, en donde ya hacemos balbuceos, como les decía a ustedes, producimos algunos sonidos guturales y hacemos el balbuceo, y ya después vamos integrando lo que van a ser los elementos o las dimensiones del lenguaje, que también se los había comentado. Y cada etapa de desarrollo tiene un nivel de formación de este nivel fonológico, léxico, morfosintáctico y también pragmático. Pero es muy importante determinar que el niño tenga esa intención y que integre los prerequisitos necesarios para la comunicación. Y también de tomar en cuenta que si no se va desarrollando lo esperado para la edad del niño, entonces ya vamos a decir que se está teniendo un trastorno de la comunicación. Y los trastornos de la comunicación, el trastorno de lenguaje, porque tenemos trastorno de la comunicación, también tenemos trastorno de lenguaje, tenemos que ver qué lo ocasionó y cuál fue la etiología que lo limitó. ¿Para qué? Para poder hacer una intervención. Es muy importante también definir que una cosa es un trastorno del lenguaje y otra cosa es un trastorno del habla. Del habla nos referimos a las características, o le llamamos orales, y que intervienen para la producción de la palabra. Por ejemplo, los labios, los dientes. Esto más es una parte orgánica, oral, paladar, lengua, dientes, cómo se colocan para poder reproducir lo que viene siendo el lenguaje oral. Entonces, es muy importante darnos cuenta que pueden clasificarse los trastornos en cuanto del lenguaje en diferentes, dependiendo de lo que se haya que trabajar. Puede ser un trastorno fonológico, un trastorno pragmático, un trastorno morfosintáxico, dependiendo de lo que nosotros tenemos que evaluar de cada uno de los niños. Puede ser una dispraxia verbal o puede ser un trastorno de los sonidos del habla, etcétera. Pero primero partiendo del proceso de desarrollo normal del lenguaje para poderlos clasificar en cuál se encuentran. O puede ser algún trastorno del procesamiento auditivo central que nos condiciona un trastorno de la comunicación o del lenguaje como tal. Por eso es bien importante definir qué tipo de clasificación vamos a utilizar dependiendo de lo que vamos a diagnosticar, los trastornos fonológicos o los trastornos de la comunicación. Podemos decir que es un trastorno del lenguaje, un trastorno fonológico, un trastorno de la fluidez, un trastorno de la comunicación social, o un trastorno de la comunicación no específica, un trastorno del aprendizaje, etc. Dependiendo del código que vayamos a utilizar para nuestra clasificación y para definir en qué nivel se encuentra cada uno de estos niños de los trastornos del desarrollo del lenguaje. Esto es una manera general de lo que yo les quería comentar, de lo que viene siendo el área de lenguaje. Y la forma en que nosotros también podemos evaluarlo depende de cada hay muchas pruebas, hay muchas formas de poderlos evaluar a los niños, depende de lo que quieras evaluar. Cada niño puedes hacer algo como se llama el tamiz del lenguaje, que se utiliza de los 3 años y medio a los 6 años y 2 meses, 3 meses. Ahí ya te habla más de un lenguaje expresivo. Pero ¿qué pasa con ese lenguaje receptivo? ¿Y qué pasa cómo vas a evaluar al niño en la comunicación? ¿Qué puedes utilizar? El cuento, el juego o este tipo de sistemas que se llama sistema SDS, en donde utilizamos el cuento y el juego para ir viendo que el niño se vaya expresando y de ahí podemos evaluarlo y ponerlo en qué nivel se encuentra de desarrollo para empezar una intervención.
No puedes hacer una intervención sin definir en qué nivel se encuentra el niño y sin haber hecho una evaluación integral. Evaluación integral, como se los mencionaba hace rato, la integridad de los órganos de los sentidos. Y además que el niño ya haya logrado los requisitos necesarios para comunicar. Y recordemos que si un niño tiene un trastorno del lenguaje en las etapas de 4 años y medio en adelante y no ha recibido intervención, puede desarrollar también un trastorno de comunicación y un trastorno de aprendizaje. Y que también el lenguaje es biopsicosocial. Eso es algo bien importante. Yo comprendo, me adapto, socializo para seguir comunicando y seguir reconociendo y aprendiendo. Bueno, eso sería todo por parte mía en esta intervención. Gracias. No sé si hay algo más, doctora. Fíjense que aquí la veo como que está grabando, doctora. Y la veo, aquí está, o no sé si yo soy la que estoy grabando, pero parece que es usted, no soy yo. Sí, pero en la lab no puedo ver el Zoom, o sea, me saca de la pantalla. Doctora, voy a entrar en otra plática. Usted ya me dice si se pudo o no grabar. Me salgo de de aquí de con usted para meterme a otra plática que tengo que dar en este momento. ¿Le parece? No se preocupe, usted me avisa. Si no, pues la vuelvo a dar. No hay problema. Igual mañana ya está todo listo para poderse dar. No se preocupe, doctor. Me salgo para entrar en otra plática. Cuídese, nada, me avisa si se pudo grabar o no, sin problema. Cuídese mucho. Bye.